Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Bien, señor, por supuesto, nuestro tema hoy es Venezuela. ¿Y cuál es el impacto que en la política de la región y en la política del mundo puede producir este tema de Venezuela que viola todas las reglas del derecho internacional, todas sin que falte ninguna? Atacar un convoy que lleva medicamentos y que lleva alimentos para gente desnutrida y para gente que se muere. Violar todos los principios de la separación de los poderes y todos los principios democráticos. Detener de manera brutal e inconsulta a los periodistas que están cumpliendo su misión, inclusive en el Palacio de los Presidentes. Bueno, la comunidad internacional dispuesta a soportar todo eso. Profesor Román Ortiz, ¿usted cómo ve el impacto de Venezuela en ese mundo internacional que simplemente al parecer se encoge de hombros y deja las cosas pasar cuando el hambre mata a los venezolanos y las necesidades de medicinas mata a otros tantos? ¿Qué nos cuenta usted, profesor? Pues mire, yo soy considerablemente escéptico sobre lo que viene ahora. Yo creo que efectivamente, por un lado, el impacto real, el impacto de lo que está haciendo Nicolás Maduro y pues su régimen en la región va a ser muy grande. Por otra parte, creo que la comunidad internacional y en particular la comunidad de naciones latinoamericanas está muy mal equipada para poder enfrentar ese reto, ¿verdad? Déjeme que empiece por el principio. ¿Por qué creo que el impacto va a ser muy grande? Porque creo que después de la escalada de presión que hemos visto sobre el régimen durante las pasadas semanas, Nicolás Maduro otra vez ha conseguido estabilizar la situación y se ha vuelto a trincherar y parece capaz de continuar perpetuando el régimen durante un tiempo. Yo creo que, digamos, más allá de que está completamente desprestigiado, más allá de que la presión financiera ha crecido y de que el aislamiento internacional ha crecido, continúa teniendo una serie de aliados, Rusia, China, Cuba, Turquía, que le van a permitir perpetuarse un tiempo en el poder. Por el otro lado, el impacto va a ser grande. ¿En qué sentido? Para empezar, en que es muy probable que frente a la perpetuación de Nicolás Maduro y el caos económico y de seguridad que es el país, muy probablemente vamos a ver un incremento de las oleadas de refugiados que salen de Venezuela. Y por otra parte, con que además Nicolás Maduro definitivamente va a entregarse tanto a los intereses de Rusia como de China, porque no tiene ninguna otra salida. En consecuencia, se va a convertir, sin lugar a dudas, en un bastión para esas potencias en una zona estratégica como es el Caribe. Por el lado latinoamericano, yo creo que, más allá de la retórica, lo cierto es que no hay herramientas para incrementar sustantivamente la presión contra Nicolás Maduro. Y yo creo que es probable que comiencen a aparecer brechas entre los países de la región para ver cómo se gestiona la crisis, ¿verdad? El único país que podría hacer la diferencia por su capacidad de liderazgo y sus recursos, tanto económicos como militares, son los Estados Unidos. Pero yo siento que también han llegado a un límite en lo que están dispuestos a hacer y van a incrementar la presión financiera, pero en el corto plazo es difícil ver que vayan a dar pasos más allá de donde están en este momento. Profesor, el hambre puede ser una estrategia del despotismo, pero ¿un país con hambre es gobernable? La situación es una situación caótica. No sé si usted tuvo oportunidad de ver el repugnante, perdóneme la expresión, pero el asqueroso video que tomó Jorge Ramos en las calles de Venezuela cercanas al Palacio de Miraflores. Profesor, eso es más de lo que uno puede admitir como ser humano. Un país así, un país hambriado hasta ese extremo, es, como usted dice, perpetuamente manejable. Pues mire, yo le diría que usted tiene toda la razón en un punto, y es que el escenario es muy volátil. Es decir, pueden pasar cosas inesperadas, y las estructuras en las que está apoyado Nicolás Maduro
son tan débiles que no es descartable que veamos un desenlace, digamos, inesperado, ¿verdad? Viene en forma de un atentado, viene en forma de una intentona de golpe, etcétera. Pero lo que yo creo que también hay que tomar en cuenta es que los pilares centrales del régimen en este momento están por fuera del propio régimen y por lo tanto son más difíciles de alcanzar para aquellas personas dentro de Venezuela que están dispuestas a tomar la iniciativa y tratar de derrocarlo. Déjeme que mencione un par de datos. Hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores cubano reconoció que tiene en Venezuela 20.000 cooperantes. No es claro cuántos de esos cooperantes son parte del aparato de seguridad y del aparato de seguridad y del aparato de inteligencia cubano. Pero si pensamos que solamente sea el 10%, estamos hablando de 2.000 personas. Por otro lado, como usted sabe, hay razones fundadas para pensar que hay un número de contratistas rusos militares rusos que han llegado para apuntalar la seguridad de Maduro. Todo esto le ofrece un blindaje que, aunque numéricamente sea pequeño, le permite mantenerse en el poder incluso si el caos sigue creciendo alrededor de él. Entonces, creo que lo que usted dice es absolutamente cierto en términos de volatilidad de la situación, pero el balance con la oposición, en lo que hoy es el aspecto clave del juego en Venezuela, que es si existe o no la capacidad para derrocar a Maduro, es todavía, yo creo, favorable a Maduro. Yo creo que el resto de los elementos de presión, el desprestigio, la presión económica, etcétera, no van a ser capaces de forzar una salida y mucho menos aún la negociación, porque como usted dice, yo creo que el régimen ha demostrado sobradamente que está dispuesto a hacer cualquier cosa, y yo creo que hay que decirlo de esa manera, cualquier cosa a cualquier coste, para mantenerse en el poder. Profesor Román Ortiz, mire usted que hay dos naciones que usted conoce sobradamente porque usted es un gran estudioso en la materia, Corea del Norte y Venezuela, que tienen el mismo problema, que es la hambruna de la población. Corea del Norte está suplicando ayuda humanitaria, la está suplicando a la ONU, y ahora en las relaciones con Trump, en la reunión con Trump en Vietnam, ese va a ser el tema esencial. ¿Qué le da a los Estados Unidos a Vietnam del Norte que le permita alimentar una población hambrienta? Y la población venezolana también está hambrienta. Hay una clase rica que puede comprar lo que le dé la gana comprar con tarjetas de crédito o con las remesas que están recibiendo del exterior. La gente pobre, la gente del común en Venezuela tiene que ir a comer a la basura. No puede comer y está perdiendo peso a unos pasos agigantados. Pero hay otro factor. Corea del Norte aparentemente es capaz de mantener su gigantesco ejército. Venezuela, si hemos de creerle a los militares que han llegado a Colombia para ponerse aquí a órdenes de Guaidó, están diciendo que la están pasando muy mal, que no les dan comida, que están viviendo en unas condiciones afrentosas. ¿Eso es sostenible? Mire, yo creo que hay dos diferencias que me parecen importantes para entender esos puntos que usted señala que son muy correctos. Por un lado, yo creo que es el rol distinto que juega las Fuerzas Armadas para sostener el régimen norcoreano y en el caso de Venezuela. En el caso norcoreano es una de las columnas vertebrales del régimen y hay todo un sistema absolutamente obsesivo de control sobre las Fuerzas Armadas. En el caso venezolano es muy interesante, porque a pesar de que la retórica de Maduro señala a las Fuerzas Armadas como uno de los pilares del sistema bolivariano, etcétera, lo cierto es que el rol que ha otorgado a las Fuerzas Armadas en la represión directa de la oposición ha sido muy limitado. Eso sigue de alguna manera el modelo cubano, donde las Fuerzas Armadas tampoco se implican directamente en la represión de la población. Y tiene que ver con que ambos regímenes ven a las Fuerzas Armadas también como un foco de riesgo. En Venezuela, como usted sabe, los que están liderando la represión son una serie de agencias de inteligencia al servicio del régimen, el SEBIN, la Dirección de Contrainteligencia,
y por otra parte la Policía Nacional Bolivariana y en particular sus fuerzas especiales, lo que se llama el FAES, y finalmente, en términos más generales, la Guardia Nacional. Entonces, de alguna manera, debilitar las Fuerzas Armadas para Maduro, mantenerlas muy débiles y absolutamente corruptas e inoperantes, es una manera también de defender al régimen. El otro punto que me parece que es clave es que, a diferencia del caso de Corea del Norte, Maduro no quiere mantener a la población dentro de su territorio. La ha dado una válvula de escape, con lo cual la presión dentro del país es más pequeña. En consecuencia, esas dos diferencias hacen que, de alguna manera, el sistema de Maduro, que parece más frágil desde fuera y parece más débil y evidentemente tiene un control mucho más pequeño sobre la población que el caso de Corea del Norte, sea también más flexible y tenga posibilidades, yo diría que significativas, de sobrevivir. ¿Dónde yo creo que está la diferencia? En la capacidad para disuadir una intervención externa. Corea del Norte tiene una capacidad militar que es mucho más peligrosa para una potencial intervención externa. La capacidad de Maduro para defenderse frente a una intervención externa, por mucho que se diga, es prácticamente nula. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre los dos. Y profesor, hay cosas que a uno le llaman la atención. ¿Cuál es la manifestación que hace el mundo respecto al acto bárbaro de Maduro, de quemar en la frontera recursos humanitarios que están llegando para socorrer a un país enfermo y a un país hambriento? Yo no he visto, salvo las cosas que haya dicho los Estados Unidos, que la Unión Europea o que la misma ONU se haya pronunciado condenando, como tiene que condenar, un acto tan atroz. Eso es absolutamente cierto. Yo creo que de alguna manera lo que estamos viendo es los límites del sistema internacional y de alguna manera un reflejo muy fuerte que se ha instalado dentro de la comunidad internacional, de una parte de la comunidad internacional, no de otra, pero de lo que llamaríamos la comunidad de países occidentales, un reflejo muy fuerte a favor de la no intervención. Y en ese sentido, fíjese que a más allá de las imágenes que hemos visto, lo que estamos viendo hoy en Venezuela, y yo creo que ha sido definido muy bien en numerosas ocasiones, es una catástrofe humanitaria de unas dimensiones inmensas. Usted señalaba antes, y yo creo que tenía mucha razón al decir que lo que está haciendo Maduro es utilizar el hambre y el desplazamiento forzado de su población para buscar comida como un arma internacional. Y eso es un hecho que debería de ser respondido por la comunidad internacional de manera contundente. Pero el hecho es que estamos en un escenario donde eso a corto plazo es muy difícil que pase. Y en ese sentido yo creo que vale la pena recordar lo que hemos conversado en alguna otra ocasión, y es que el escenario se asemeja mucho a los años 30, a la época en la que las democracias fueron empujadas por los regímenes totalitarios y, perdieron más y más espacio hasta llegar a la crisis de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De la misma manera que, en los años 30 Italia invadió Abisinia y mató a miles y miles de etíopes usando gases, usando armas químicas, de la misma manera que en los años 30 Japón invadió Manchuria y nadie hizo absolutamente nada. Hoy estamos viendo la misma pasividad que en el caso de Venezuela y en el caso de Siria, por poner otro ejemplo. Y eso yo creo que en el medio plazo va a tener unas consecuencias estratégicas muy grandes, porque vamos a terminar generando el escenario para una crisis internacional de grandes dimensiones. Crisis internacional de grandes dimensiones. Profesor, ¿cómo puede Rusia y China, fuera del argumento bastante demostrativo de las millonadas que Venezuela le debe y de los intereses económicos que tiene Venezuela, cómo pueden justificar ese régimen? Es que uno analiza el régimen de Maduro y lo que ve es un desastre por todas partes. Maduro no tiene nada para mostrar. Rusia y China, ¿qué están diciendo? Distinto de que es un país soberano y que hay que respetarle y que hay que ayudarlo a que pague.
Y a que pague, no se le olvide, profesor, otro datico. Y es que esos 22.000 cubanos que están en Venezuela por cuenta del gobierno de Venezuela. Y que si Venezuela deja de sostener a esos 22.000 y que si Venezuela deja de mandarle recursos a Cuba, la situación de Cuba es también dramática. Entonces, profesor, uno finalmente no entiende cómo se justifica a Maduro en momentos en que Maduro ya perdió hasta el petróleo que le permitía tener una salida financiera a su régimen. Mire, yo creo que la retórica tanto de Rusia como de China como de Cuba es extraordinariamente frágil, incoherente, falta de sentido, pero de alguna manera está ahí nada más que para proveer una cobertura pues muy frágil a lo que son realmente los intereses estratégicos y económicos que hay detrás de ese apoyo a Nicolás Maduro. Yo creo que muy claramente hay un interés de carácter estratégico primero y económico después, tanto en el caso de Rusia como sobre todo en el caso de China, en ambos casos de hecho. Las relaciones con los Estados Unidos se han visto deterioradas, digamos, durante los últimos años por distintas razones. Tenemos la situación del Mar del Sur de la China, en el caso de la República Popular China, o la crisis que hay abierta en Ucrania y en Europa. Para ambos países es una oportunidad estratégica sin precedentes poder contar con un punto de apoyo de ese calibre en lo que es el vientre de los Estados Unidos, en lo que había sido durante toda la Guerra Fría, con la excepción del caso cubano, un lago bajo el control de los Estados Unidos que era el Caribe. Y en consecuencia están dispuestos a apoyar un régimen pues completamente impresentable desde el punto de vista legal y humanitario, con tal de mantener esa ventaja. Eso es algo que han hecho en otros sitios, por otra parte. ¿Quién respalda a Corea del Norte? Uno de los regímenes, como usted señalaba, más criminales que existe hoy en el escenario internacional, pues China. ¿Y quién ha respaldado y ha hecho que Bashar al-Assad gane la guerra en Siria? Rusia. De alguna manera estamos viendo lo mismo en el caso venezolano. Y por otra parte, pues está el factor económico que usted mencionaba. Hay que señalar que China ha prestado a Venezuela aproximadamente 60.000 millones de dólares. Y es claro, porque hay precedentes, de que es muy poco probable que si el régimen de Maduro colapsa, las nuevas autoridades venezolanas estén dispuestas a asumir unas deudas que fueron contraídas por procedimientos corruptos y sin ningún control democrático. En consecuencia, China sabe que la mejor posibilidad de continuar cobrando esa deuda en petróleo barato es manteniendo a Maduro. Y eso es lo que ha hecho, lo que hace que Maduro, los dos pilares claves que hace que Maduro se mantenga en el poder. Recientemente Foreign Affairs, la revista de los Estados Unidos, una de las revistas más famosas en términos de relaciones internacionales, publicaba un artículo señalando que el destino de la crisis venezolana está hoy en manos de potencias que no son latinoamericanas, y que eso de alguna manera es un gran desastre para la región, una gran señal de fracaso, porque de alguna manera demuestra la impotencia de la región para autogestionarse en términos estratégicos. Y yo creo que es un punto de vista que es absolutamente correcto en estos momentos. Es correcto, América Latina no es capaz de resolver el problema, le quedó grande, y el problema de Venezuela, aquí en el corazón de América, a orillas del Caribe, al pie de los Estados Unidos, está en manos de China y de Rusia. ¿Quién lo creyera? Es así. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Qué capacidad tiene Maduro para sostener una producción petrolera que se desfondó, profesor? Es que de 3,5 millones de barriles que producía PDVSA está en 1 millón, con tendencia a que en muy pocos meses sea de 600 o 700 mil, que está muy cercano al consumo interno de Venezuela, lo que incluye desde luego el contrabando. Pero ¿eso será sostenible económicamente? La gran pregunta que todos nos hacemos y que usted también se hace: si China quiere cobrar, tiene que mantener a Maduro, pero manteniendo a Maduro tampoco va a poder cobrar, porque Maduro no va a tener con qué pagar, profesor. Profesor, ¿qué situación tan complicada es esta de Venezuela?
Vamos a ver qué pasa con Corea del Norte, que a través de comida o detrás del aliciente de que le den comida a su pueblo hambriento, es capaz de hacer algunas concesiones. ¿Cuántas y cuáles? Ya lo veremos, profesor, y le consultaremos a usted su opinión sobre esta reunión Trump-Kim Jong-un, que ha tenido tantos antecedentes y vamos a ver si tiene tantas consecuencias. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.